No puedo decirte exactamente cuándo la perdí, pero estoy seguro de que comenzó con un pastel de manzana y un toque suave en la puerta del vecino. Connor Vales había vivido al lado nuestro casi 10 años. Nuestras casas eran idénticas, patios pequeños, cercas viejas y caminos angostos de césped que apenas se mantenían verdes. No éramos cercanos, pero tampoco desconocidos. Alguna vez nos prestamos herramientas por encima de la cerca o quitamos la nieve del camino compartido durante un invierno duro. Un vecino correcto, tranquilo, puntual. Su esposa, Elise, falleció a principios de primavera. Cáncer de páncreas. Se la llevó en menos de 2 meses. Un día la vimos arreglando su jardín con guantes y al siguiente estábamos en un funeral silencioso, escuchando versos que nadie quería oír. Después de eso, Connor desapareció. No literalmente, pero casi. Las plantas murieron. El buzón rebalsaba. Las luces del porche nunca se encendían, ni siquiera de noche. A veces lo veías pasar con la capucha puesta, como si el mundo pesara más solo sobre sus hombros. Grace, mi esposa, se dio cuenta. Siempre fue compasiva. Parece que no ha comido en días, dijo una mañana mientras guardaba las compras. Voy a llevarle algo. Esa noche horneó un pastel de manzana y lo envolvió en papel de aluminio, todavía caliente. Solo unos minutos, dijo. Probablemente necesita más compañía que comida. Asentí. Tenía sentido. Pasaron 10 minutos. Luego 20. Después, 1 hora. Volvió con las mejillas coloradas y los ojos algo húmedos. Dijo que hablaron de la música favorita de Elise. Que el pastel le recordó un viaje a Vermont que hicieron años atrás. Sonreí. Escuché. Le dije que fue un gesto amable. Y lo fue. Pero algo cambió ese día. No de golpe, sino como un hilo que comienza a soltarse en una manta antigua. En las semanas siguientes, regresó a su casa una y otra vez. A veces con sopa, a veces con pan de plátano. Cada visita duraba más que la anterior. Me repetía que era lo normal. Que estaba llenando el vacío de la pérdida. Que era compasión. Pero su compasión comenzó a tomar forma. A tener rutina, propósito, detalles. Se peinaba antes de salir. Usaba perfume. Aretes discretos que brillaban con la luz del porche. Lo notaba porque hacía meses que no lo hacía. Ni para la iglesia. Ni para cenar juntos. Recuerdo que una vez se detuvo frente al espejo cerca de la puerta y se arregló la blusa con una sonrisa ligera. Solo quiero verme presentable, dijo. No sonó como una mentira. Pero tampoco como la verdad. Esa noche volvió con una sonrisa suave, como alguien que acababa de recordar un momento feliz. Olía a canela, y a algo más. Un perfume masculino que no reconocí. No pregunté. Lavé los platos mientras ella hablaba de cómo Connor había empezado a escribir un diario. De los discos antiguos que ponía mientras charlaban. Ambos amamos a Van Morrison, dijo. Ambos. Esa palabra quedó flotando en el aire más tiempo que el resto. No era que no confiara en ella. Es que ya no la reconocía. Su forma de reírse con el celular, de tararear mientras doblaba ropa, de volver, siempre volver. Y lo peor, parecía más feliz. Solo que, no conmigo. Hay cosas que no hacen ruido. Solo se sienten. Al principio eran detalles pequeños. El silencio entre nosotros cambió. No era más fuerte, era más denso. Grace empezó a volver cada vez más tarde de la casa de Connor. Y cuando entraba, traía consigo un brillo que no venía de la lámpara del porche ni de la luz de la calle. Venía de adentro, como si hubiera recordado cómo reír, y yo no era la razón. Seguía hablándome. Aún hacíamos charla en la cena. Me preguntaba si necesitaba algo del mercado. Pero todo sonaba automático, como si recitara un libreto que ya no sentía suyo. Sonreía con los labios, pero no con los ojos. Una tarde le pregunté cómo estaba Connor. Ella levantó la vista del plato que secaba. Va mejorando, dijo. Hoy tuvimos una buena conversación. Por fin habló un poco de Elise. Nosotros. Otra vez esa palabra. Asentí, masticando mis palabras antes de tragarlas con un sorbo de agua. Me alegra que tenga alguien con quien hablar, respondí. Grace sonrió levemente y volvió a lo suyo. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando el ritmo de su respiración junto a mí. Suave. Constante. Tranquila. La mía no. Mis pensamientos se arrastraban como hormigas por debajo de la piel. Días después llegó con unos jeans nuevos y un labial que no le había visto en años.
Estaban en oferta, dijo encogiéndose de hombros. Sentí que necesitaba renovarme. ¿Te quedan bien?, respondí. Los usó la próxima vez que fue a casa de Connor. Y yo la observé, sin celos, sin enojo, solo atento. Cómo se detenía frente al espejo del pasillo antes de salir. Cómo se arreglaba el cabello y revisaba el teléfono 2 veces en un minuto. Cómo enderezaba la espalda al despedirse, llaves en mano. No tardo, decía. Pero siempre tardaba. Empecé a notar los patrones. No sus palabras, sus hábitos. Dejó de tender la cama. Dejó de preguntarme cómo me fue. Empezó a reírse con su celular y a ponerlo boca abajo si yo miraba. No soy tonto, ni celoso. Pasé años sirviendo en la guardia costera, viviendo de rutinas exactas, aprendiendo a leer el silencio. Grace y yo superamos mudanzas, despliegues, llamadas perdidas y planes rotos. Yo conocía la distancia cuando aparecía, pero esto no era distancia, era partida. Seguía aquí, físicamente. Aún tomaba café en nuestra cocina. Aún usaba mi viejo suéter universitario en las mañanas frías. Pero se estaba desvaneciendo, como tinta bajo la lluvia. Y cada vez que volvía de casa de Connor, parecía un poco más, despierta. Como si tuviera algo que esperar otra vez. ¿Y yo? Tenía preguntas que no hacía. Como por qué de pronto le importaba tanto su aspecto un martes cualquiera. O por qué usaba ese perfume que antes reservaba para nuestras citas. O por qué las comidas que le llevaba a él siempre parecían tan cuidadas, tan cálidas, como si intentara llenar algo más profundo que el vacío del duelo. Una noche volvió tarareando. No lo hacía desde hacía años. Le pregunté, ¿qué canción es esa? Sonrió. Una que Connor puso. Tiene una colección de vinilos antiguos. Se veía feliz. De verdad feliz. Y yo solo asentí. Por dentro, me estaba rompiendo en cámara lenta. No sentía ira, aún no. Era algo más frío. Más peligroso. Ese silencio pesado que se instala en una habitación cuando se ha perdido algo y nadie quiere admitirlo. Esa sensación que te dice, te están reemplazando, pero nadie va a decirlo en voz alta. Así que no pregunté. Solo empecé a mirar más de cerca. Porque no quería suposiciones. Quería pruebas. Siempre he sido de los que guardan todo en la cabeza. Sin diarios. Sin listas. Recordaba lo importante y dejaba que el resto se esfumara. Pero eso cambió el día que ella volvió a casa tarareando, la misma melodía, el mismo paso ligero, después de supuestamente pasar la tarde ordenando papeles con Connor. Ese fue el momento en que supe, no me lo estaba imaginando. Busqué un cuaderno viejo en el fondo del cajón del escritorio, tapa negra, hojas en blanco. Solía usarlo para anotar cambios de aceite y números de serie de electrodomésticos. Esa noche, le di un nuevo propósito. Entrada 1. Jueves, dijo que iba a la tienda. Su coche estuvo estacionado frente a la casa de Connor por 1 hora y 37 minutos. Volvió con un recibo de chicle. Al principio se sintió extraño escribirlo, como si la estuviera traicionando. O peor, traicionando mi intuición. Pero la verdad es que no estaba espiando. Estaba documentando. No suposiciones. No sospechas. Solo hechos. Ella seguía moviéndose por la casa como si nada pasara. Hacía café, doblaba ropa, tecleaba en su celular con esa sonrisa ausente. Pero yo lo veía distinto ahora. Cada pequeño detalle parecía una pieza más de un rompecabezas que ella ni sabía que estaba armando. Una mañana cambió el calendario del refrigerador. Tachó cena con la hermana de Mark y escribió ayudar a Connor, ático, punto. Sin preguntarme, sin decir nada. Solo una decisión tomada sin mí. Esa noche lo borré. Nunca lo mencionó. La siguiente entrada en el cuaderno no tardó en llegar. Entrada 2. Domingo, dijo que saldría a caminar. Se puso rímel. Tomó su bolso cruzado. Regresó 2 horas después con solo una botella de agua reutilizable. No estaba registrando todo por rencor. Necesitaba verlo frente a mí. Algo tangible. Algo que pudiera revisar si algún día dudaba de lo que sentía en el estómago. Porque el cambio estaba ahí, no solo en ella, también en el aire que nos rodeaba. Empezó a tararear más. A sonreír más. Pero solo después de haber estado allá. No cuando veíamos una película. No durante la cena. No cuando le preparaba el té como le gustaba, limón primero, no al final. Y a veces, su suéter olía a colonia. Leve. No la mía. Una noche, dejó el celular en la encimera mientras se duchaba.
Eso nunca pasaba. Normalmente, lo llevaba con ella a todos lados. Pero esa noche, ahí estaba, vibrando una vez, con la pantalla iluminándose. No lo toqué. No revisé. Solo me senté frente a él y vi cómo la luz se apagaba. Cuando volvió, lo levantó, leyó algo, y sonrió. Luego, como siempre, lo puso boca abajo. Entrada 3. Martes, el teléfono vibró mientras estaba en la ducha. Nombre en pantalla, Connor. Sonrió después de leer. No dio explicación. No se trataba de atraparla en el acto. No necesitaba verlos juntos. No quería un enfrentamiento en medio de la cocina. No soy así. Yo quería la verdad. Y la verdad no siempre grita. A veces se sienta en silencio en un cajón, llenando páginas con horas, fechas y momentos que nadie más ve. Ese cuaderno, mi registro, se convirtió en un espejo. Uno que no mentía. Uno que me recordaba que no estaba perdiendo la cabeza. Que el silencio entre nosotros no era normal. Que ella no estaba solo ayudando. Ella ya estaba en otro lugar. Y yo era el único que seguía viviendo en nuestra vieja vida. Se suponía que sería una diligencia rápida. Connor me había pedido prestada una llave de carraca hace meses para arreglar la puerta trabada de su cobertizo. Dijo que me la devolvería el fin de semana siguiente. Nunca lo hizo, y yo nunca se lo recordé. En ese momento, no parecía importante. Esa mañana, Grace dijo que iba al mercado de agricultores al otro lado de la ciudad. Vuelvo en una hora, dijo, plantándome un beso en la mejilla que se sintió más como costumbre que cariño. Su bolso ya estaba listo. Llevaba la misma blusa suave que siempre usaba cuando iba a verlo. Se fue, y 10 minutos después me encontré en el garaje, mirando el espacio vacío en la caja de herramientas. La llave no estaba. Me dije que no significaba nada, pero aún así, tomé la caja y crucé el patio trasero. No usé el camino del frente. Chirría. Todos lo sabían. La puerta trasera era más discreta, más familiar. Años atrás, solíamos prestarnos herramientas por ese mismo sendero. Cuando llegué al costado de la casa de Connor, me detuve en seco. Se escuchaban voces. No era el sonido lo que me sorprendía, era el tono. Era Grace, hablando con suavidad, casi en tono juguetón. Luego vino su risa, no educada, no forzada. Era esa risa que solía guardarse para los paseos después de cenar, cuando yo decía tonterías solo para hacerla sonreír. Después, la voz de Connor, baja, tranquila, no del todo clara. Me quedé quieto, la espalda apoyada contra el revestimiento de madera. Extraño la sensación de no saber, dijo ella de pronto. Su voz estaba más cerca de la ventana abierta. Cuando él estaba despegado, todo se sentía intenso, con peso. Como si yo importara de verdad. Connor murmuró algo. No lo entendí. Luego Grace, en un tono más bajo, ahora todo se siente, plano, predecible. Él hace su café, doble su ropa. Me dice que está bien, cuando sé que no lo está. Pero ya no me necesita. No como antes. Hubo una pausa lo bastante larga como para imaginar su rostro, su expresión. No estoy diciendo que quiera caos, dijo. Pero cuando estoy aquí, no sé. Me siento vista. Como si no fuera solo parte de una rutina. Connor dijo algo suave, tal vez una afirmación. Y entonces vino la frase que me vació el pecho. Ya no creo que lo ame, susurró. Al menos, no como antes. Eso fue todo. No la risa. No el tiempo que pasaba allá. No los tarareos ni el perfume ni el calendario cambiado. Fue esa frase. 6 palabras que rompieron 10 años de confianza. No me moví. Me quedé ahí, los dedos apretando la caja de herramientas hasta que los nudillos se pusieron blancos. No toqué la puerta. No dejé la llave. Me di la vuelta y caminé de regreso entre la hierba alta que dividía nuestros patios. La casa se sentía diferente al entrar. Las paredes sabían. El aire también. No grité. No lloré. Abrí mi cuaderno y escribí. Entrada 17. Sábado, dijo que iba al mercado. Estaba en la cocina de Connor. La escuché decir que ya no me ama como antes. Lo leí 3 veces antes de cerrar la tapa. Esa noche, Grace volvió con un ramo de tulipanes y un recibo de duraznos frescos. Dijo que el mercado estaba lleno. Me tardé más de lo esperado. Asentí. No hay problema. Ella sonrió. Y esa sonrisa fue lo que lo selló. Porque era la sonrisa de alguien que no sabía que ya había sido descubierta. La sonrisa de quien cree que el juego aún es secreto. Pero ya no estaba adivinando. Ahora sabía.
La mañana después de escucharla decir, ya no creo que lo ame, la casa dejó de sentirse como hogar. Se sentía como una sala de espera. Grace se movía por ella como si nada hubiera pasado. Preparó tostadas, limpió las encimeras, alimentó al gato. Tarareó mientras cargaba el lavavajillas. Todo mientras yo estaba sentado en la mesa, en silencio, observándola verter café en su taza favorita, la que le regalé en nuestro 7º aniversario. Me sonrió como siempre. Ligera, casual, como si nada se hubiera roto el día anterior. Yo le devolví la sonrisa. Y ahí lo entendí, ya no esperaba que ella me dijera la verdad. No lo haría. No porque fuera cruel, sino porque creía que nunca descubriría nada. Y cuando la gente cree que la verdad está enterrada, no se detienen. Pero yo no estaba enterrado. Estaba más despierto que nunca. Así que me volví callado. No el tipo de silencio que espera, el que se prepara. Esa tarde, fui al garaje y abrí el cajón con llave bajo el banco de herramientas. Dentro había papeles del servicio, títulos de vehículos, facturas. Saqué los documentos financieros conjuntos, la información del banco, el título de la casa. No toqué sus cosas. Solo tomé lo que era mío. Al día siguiente, mientras ella hacía diligencias, fui al banco. Me senté frente a un cajero con rostro sereno y abrí una cuenta privada a mi nombre. Moví la mitad de nuestros ahorros. Solo la mitad, lo suficiente para protegerme, no para levantar sospechas. Luego volví a casa y terminé la colada como si fuera un martes cualquiera. Grace regresó minutos después con una bolsa de supermercado y 2 botellas de vino. Pensé que nos vendría bien un gusto, dijo. Asentí. Buena idea. Esa noche cocinó. La primera vez en mucho tiempo. Mientras cenábamos pollo con zanahorias asadas, me preguntó si quería que hiciéramos un viaje de fin de semana. Solo nosotros, dijo. Podría ayudarnos a reiniciar. Sonreí. Sí, suena bien. Ella pareció aliviada. Tal vez esperanzada. Pero no le daría eso. Ya tenía una cita. A la mañana siguiente, conduje hasta una pequeña oficina legal al este de la ciudad. Dana Mercer, abogada de divorcios, recomendada por un amigo que había pasado por una separación tranquila el año anterior. Me recibió con un apretón de manos firme y una sonrisa comprensiva. Trae todo lo que tengas, me había dicho por teléfono. Le entregué el cuaderno, mi registro. Leyó en silencio varios minutos. Luego levantó la vista y preguntó, ¿quieres esto en silencio o con ruido? En silencio, dije. Limpio. Sin drama. Dana asintió. Eso podemos hacerlo. Trazamos un plan. Ella presentaría los papeles con discreción. Yo sería notificado en unas 2 semanas, y Grace los recibiría en casa, sin aviso. Solo tenía que no estar allí cuando ocurriera. De vuelta en casa, todo parecía igual. Grace volvía a tararear. Su celular no dejaba de iluminarse. Ya no necesitaba preguntarme quién era. No miraba. No preguntaba. Solo hice copias de las llaves. Organicé documentos. Escaneé lo que quería conservar. Y cada noche, mientras ella dormía a mi lado, tranquila, pensando que todo seguía igual, yo escribía en el cuaderno. Entrada 24. Jueves, salió a las 5:30 de la tarde. Dijo que iba a casa de su hermana. Su hermana llamó a las 6:10 preguntando si podía visitarnos este fin de semana. No mencionó la visita de hoy. Cuanto más mentía, menos reaccionaba yo. Y eso parecía darle tranquilidad. Y ese era el objetivo. Porque cuando alguien cree que no estás mirando, deja de ocultarse. La mañana en que ocurrió, yo ya me había ido. Salí antes de que saliera el sol, con las maletas en la parte trasera de la camioneta y el cuaderno escondido bajo el asiento del pasajero. No hice ruido al salir. Sin nota. Sin despedida. Cerré la puerta con cuidado, como si aún me importara no despertarla. Para Grace, era solo otro martes. Otro día más en que yo servía el café en silencio y ella revisaba su teléfono con esa pequeña sonrisa. Otro día en que saldría a eso del mediodía para ayudar a Connor con unas cajas del ático. Pero este martes no iría a casa de Connor. A las 12:02 del mediodía en punto, una mujer de la oficina de Dana Mercer tocó el timbre. Llevaba un sobre blanco, sellado. Su rostro era sereno, profesional. Dentro del sobre estaba todo lo que Grace nunca pensó que yo diría. No quería estar allí para verla leerlo. No quería oírla intentar explicarse.
Ya había escuchado suficiente, detrás de la pared, entre sus mentiras, en cada sonrisa silenciosa que no era para mí. Alquilé una cabaña junto al lago, lo suficientemente lejos para desaparecer, lo suficientemente cerca como para mantener mi nombre en la hipoteca hasta que todo terminara. Era pequeña, limpia, sin historia compartida aferrada a los muebles. Solo silencio. A las 12:17 del mediodía, mi teléfono vibró. Número desconocido. Un buzón de voz. No lo escuché. A las 12:20 del mediodía, un mensaje de Grace. ¿Qué es esto? ¿Dónde estás? No respondí. La dejé sentada en el mismo silencio en el que yo había estado durante meses, ese que te aprieta el pecho como niebla fría y te hace dudar de todo lo que pensabas que era firme. A las 12:32 del mediodía, llamó otra vez. Otro mensaje de voz. Esta vez, su voz temblaba. Pude sentirlo incluso sin escucharlo. Por favor, ¿podemos hablar? Esto salió de la nada. ¿De la nada? Eso casi me hizo reír. Tenía 2 cuadernos llenos de la nada. Esa noche llamó a mi hermano. Le dejó un mensaje largo, desesperado. No sé dónde está. No me contesta. Solo necesito hablar con él. Él tampoco respondió. Él sabía. Esa noche, me senté en el porche trasero de la cabaña, viendo cómo se movían los árboles. El lago estaba quieto. La luz de la luna apenas tocaba la superficie. Tomé café como lo hacía cada mañana, solo que esta vez, no estaba esperando que ella se sentara conmigo. No extrañaba la casa. No extrañaba su tarareo. Extrañaba a la mujer que fue alguna vez, antes de que guardar secretos se convirtiera en costumbre. A la mañana siguiente, envió otro mensaje. Si necesitabas espacio, solo tenías que decirlo. Todavía no entendía. No era espacio lo que faltaba. Era respeto. Era verla volver de casa de Connor con los ojos brillando, tarareando melodías que no eran mías, sonriendo al celular como si allí estuviera la vida que de verdad quería, y pensar que yo solo me quedaría ahí, callado, esperando para siempre. Nunca imaginó que me iría. Ese fue su error. Porque callado no significa débil. Callado significa preparado. Significa decidido. Y para cuando me fui, ya era ambas cosas. Grace no soportó bien el silencio. Después de recibir los papeles, me llamó 7 veces en 3 días. Dejó mensajes de voz que cambiaban de tono, confusión, enojo, llanto, súplica. Pero nunca, ni una vez, dijo la palabra perdón. No de verdad. No con el pecho abierto. En cambio, decía cosas como no sabía que estabas infeliz o simplemente perdimos la chispa. ¿Infeliz? Yo no estaba infeliz. Estaba invisible. Y en algún punto del camino, dejó de verme. No por crueldad, sino porque ya no le hacía falta hacerlo. Pensó que siempre estaría ahí. Hasta que no lo estuve. Al final de esa semana, dejó de llamar. Eso me dijo más que todos sus mensajes juntos. El silencio ahora le pertenecía a ella. Una amiga en común, Ana, que vivía 2 casas más allá, me dejó un mensaje sin previo aviso. No hablábamos desde hacía meses. Su voz sonaba cuidadosa, pero sincera. Vi a Grace ayer, dijo. No se ve bien. Pálida. Ausente. Dijo que Connor se ha distanciado. Como si ya no supiera qué decirle. Tampoco le respondía a Anna. No tenía nada más que aportar a esa historia. La última vez que Grace y yo hablamos de verdad, no usamos palabras. Usamos la ausencia. Ese tipo de silencio que pesa más que cualquier conversación. Ella envió un último mensaje después del fin de semana. ¿Podemos hablar, por favor? Solo una conversación real. Pero ya la habíamos tenido, en la forma en que escondía su celular. En cómo se arreglaba antes de salir. En cómo decía nosotros para hablar de él y él para referirse a mí. Un día se volvió 3. Luego una semana. No la contacté. De regreso en la casa, empezó a sentir el costo de sus decisiones. El ritmo del hogar ya no tenía sentido. Las rutinas que tanto decía aburrirle, ahora brillaban por su ausencia, y ella se encontraba sola dentro de un espacio lleno de ecos, no de calor. Tenía la cocina, el calendario, el sofá donde solíamos quedarnos dormidos viendo películas. Pero no tenía el sentimiento. Los vecinos decían que empezó a caminar por las mañanas. Siempre el mismo recorrido. Auriculares puestos. Cabeza baja. Ya no brillaba. Grace eligió otra vida. Tal vez no a propósito. Tal vez sin intención de herir. Pero lo hizo. Quería intensidad. Emoción.
un pulso más fuerte que la rutina. Y por un tiempo, lo encontró en el dolor de Connor, en su necesidad, en sentirse útil. Pero, ¿qué pasa cuando el dolor se apaga? Connor comenzó a volver a su propia vida, a su duelo. Y Grace era parte de un capítulo que él nunca planeó escribir a largo plazo. Ella no era su futuro, era su distracción. Y cuando me perdió a mí, y Connor se alejó, la verdad llegó con toda su claridad. Quedó sola en el centro de una casa que antes compartía con su esposo, ahora llena de muebles vacíos y días silenciosos. La imaginaba parada en el pasillo, diciendo mi nombre por costumbre y recibiendo solo el eco de su propia voz. No porque yo quisiera castigarla, sino porque por fin había dejado de sangrar. Intentó volver. Eso fue lo que me sorprendió. No su culpa, eso era predecible, sino su insistencia. Como si una conversación, una lágrima bien colocada, pudiera rebobinarlo todo hasta antes de que comenzara a alejarse. Grace volvió a escribirme la semana siguiente. Más corto esta vez. Cometí errores. No me di cuenta de lo lejos que había llegado hasta que fue demasiado tarde. Pero no era demasiado tarde por la distancia. Era demasiado tarde porque, por fin, yo le creí. Le creí cuando dijo, ya no creo que lo ame. Le creí la sonrisa que le regalaba a su teléfono cuando pensaba que yo no miraba. Le creí al silencio que había entre nosotros, a los tarareos después de verlo, al perfume que usaba para alguien que no era yo. Y sobre todo, le creí que había dejado de elegirme. Eso es lo que muchos olvidan. El amor no es solo lo que sientes. Es a quien eliges cada día. Y Grace no me elegía a mí desde hacía mucho tiempo. Ella había elegido a Connor, con pasteles y risas, con manos suaves y música compartida, con silencios y la carga dulce de sentirse necesaria. Pero cuando me alejé, de verdad, el brillo que llevaba consigo se desvaneció, porque el hombre en quien se había volcado nunca planeó atraparla si caía. Connor se alejó, primero lentamente, luego de golpe. Dejó de escribirle, canceló una cena, dijo que no estaba listo para algo serio. Grace pasó de ser su refugio a ser un recordatorio, de duelo, de culpa, de la esposa de otro hombre tratando de encajar en una historia donde nunca perteneció. Y así, simplemente, se quedó sola, no simbólicamente, no emocionalmente, sola de verdad. Llamó a mi hermana. Le dijo que no se lo esperaba, que se sentía perdida. Mi hermana, con la calma que siempre ha tenido, le dijo la verdad. Él no se fue porque dejó de amarte. Se fue porque tú dejaste de actuar como si lo hicieras. Grace no respondió. Ahí supe que finalmente empezaba a entender. Porque ese es el verdadero castigo, no que te griten, no que te dejen. Es estar parada en una casa llena de todo lo que diste por hecho, y darte cuenta de que ya nada se siente tuyo. La cocina donde solíamos reír. Silencio. El pasillo donde nos besábamos después de días largos. Frío. El cuarto donde lo esperaba cuando volvía de servicio. Ahora, solo un lugar donde dormir. Intentó llamar otra vez. Pidió una última conversación. Pero yo ya no quería abrir puertas que se habían cerrado suavemente, con limpieza, con dignidad. Había tardado demasiado en verme, y ahora, por fin se veía a sí misma. Y no le gustaba lo que veía en el espejo. No una mujer deseada. No una mujer elegida. Solo una mujer persiguiendo el eco de una emoción que nunca se quedaba. Y eso es lo que pasa con los sentimientos que persigues. Eventualmente, dejan de correr. No devolví sus llamadas. No porque estuviera enojado, sino porque ya no tenía nada que decir. Grace había vaciado el pozo mucho antes de que yo me marchara. Lo que quedaba era solo el eco de cosas que no supo valorar hasta que ya era demasiado tarde. Los papeles pasaron sin ruido. Dana Mercer se encargó de todo, sin escenas en la corte, sin peleas por platos o muebles. Grace no discutió los términos. Ni siquiera pidió una reunión. Tal vez pensó que todavía había una posibilidad de que regresara. Tal vez creyó que guardando silencio podía retrasar el final. Pero el final ya había ocurrido, el día que la escuché susurrar que ya no me amaba. Después de que se oficializó el divorcio, volví a la casa una vez. No para verla. Solo para recoger lo último, fotos, viejos uniformes, algunas herramientas que ella nunca tocaba. No estaba. Me moví por las habitaciones como un visitante en un museo. Todo era familiar, pero nada parecía vivido. La sala tenía ese silencio hueco de los lugares donde hace tiempo dejó de haber conversación. El aroma de su perfume ya no estaba.
Solo quedaban polvo y tiempo. En la mesa de la cocina había un sobre con mi nombre escrito a mano. Dentro, una nota. Si algún día quieres hablar, estoy aquí para escucharte. La doblé una vez y la dejé en el mostrador. Hablar. Ya lo habíamos dicho todo. Con actos. Con decisiones. Con todas las cosas que nunca detuvimos. Al irme, no cerré con llave. Esa casa ya no era mía para cuidar. Desde entonces, he vivido en la cabaña junto al lago. Es pequeña, tranquila, lo justo para lo que necesito. Me levanto temprano, preparo mi café y escucho más a los árboles que a las personas. No estoy solo. Estoy en paz. Grace, según lo que escucho, se quedó con la casa. Pero ya no se siente como un hogar para ella. La luz del porche permanece apagada. El jardín se secó. Ya no tararea. Con Nor, también se desvaneció. El consuelo que le dio fue breve, como un fósforo al viento. Cuando llegó el momento de construir algo real, dio un paso atrás. Grace fue una invitada en su duelo, y cuando el luto se calmó, también se calmó la necesidad de ella. Nos perdió a los dos. Pero más que eso, se perdió a sí misma. Porque cuando pasas la vida persiguiendo emociones en vez de personas, la adrenalina, la intensidad, la evasión, termina sola cuando el momento se apaga. Cambió algo sólido por algo fugaz. ¿Y ahora? Camina por el vecindario temprano en la mañana. Mismo recorrido, mujer diferente. Ya no brilla. Camina con la cabeza baja. Sonríe menos. No me perdió cuando me fui. Me perdió cuando dejó de elegir quedarme. Ahora, cuando pienso en ella, no siento rabia, ni tristeza, ni nostalgia. Siento distancia. Limpia. Final. Irrevocable. Se volvió un recuerdo. Uno suave, pero cerrado. Le di todas las oportunidades para elegirme de nuevo. No lo hizo. Y eso fue lo que nunca vio venir. Que yo dejaría de esperar. Y cuando lo hice, ya no hubo regreso.